Mi nuera me apuñaló con un tenedor en Navidad, mientras mi hijo miraba. Luego mi esposo descubrió veneno de rata colocado debajo de mi almohada. Entonces, con solo un movimiento en esa cena dominical, los hice arrepentirse. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarles lo que realmente pasó esa noche de Navidad. Mi nombre es Mercedes. Tengo 62 años, y pensé que había visto todo en la vida. Me equivoqué completamente. La mesa estaba perfectamente decorada. Había pasado toda la tarde preparando el pavo, los tamales que tanto le gustaban a Ricardo desde niño, y esa salsa especial que mi madre me enseñó hace décadas. Eduardo, mi esposo de 38 años, había puesto las luces del árbol y ayudado con los últimos detalles. Todo parecía perfecto para recibir a nuestro hijo y a Valentina, su esposa de 5 años. Cuando llegaron, noté inmediatamente que algo estaba diferente. Ricardo parecía más tenso de lo usual, sus hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Valentina, por el contrario, tenía esa sonrisa que ya había aprendido a desconfiar. Era demasiado brillante, demasiado forzada. Mercedes, me saludó con su voz melosa, besándome las mejillas sin realmente tocarme. ¿Qué mesa tan linda has puesto? Aunque debo decir que ese mantel ya se ve un poco gastado, ¿no crees? Tragué saliva. Era típico de ella hacer esos comentarios que sonaban como cumplidos, pero dejaban una herida pequeña. Eduardo me apretó la mano por debajo de la mesa, una señal silenciosa que habíamos desarrollado después de años de matrimonio. Durante la cena, las cosas empeoraron gradualmente. Valentina criticó sutilmente cada plato, siempre con esa sonrisa falsa. El pavo está un poquito seco, ¿verdad, Ricardo? Pero bueno, ya sabemos que tu mamá hace las cosas a su manera. Ricardo asentía sin levantar la vista del plato, como un niño regañado. Me dolía ver a mi hijo así. El Ricardo que yo había criado era fuerte, independiente, capaz de defender lo que creía correcto. Este hombre que tenía enfrente parecía una sombra de sí mismo, completamente controlado por esta mujer que había llegado a nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa suave. Mercedes, continuó Valentina mientras cortaba su porción de pavo con movimientos precisos. Ricardo y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Creemos que sería mejor si ustedes consideraran mudarse a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para 2 personas mayores. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. ¿Perdón? Bueno, no es nada personal, siguió, como si estuviera discutiendo el clima. Pero están envejeciendo, y mantener una casa así debe ser agotador. Nosotros podríamos hacernos cargo de ella, darle el cuidado que necesita. Eduardo carraspeó incómodo. Siempre hacía eso cuando quería evitar un conflicto. Mi esposo era un buen hombre, pero tenía la columna vertebral de un espagueti cuando se trataba de enfrentamientos familiares. Esta es nuestra casa, dije tratando de mantener la voz calmada. La compramos hace 30 años. La pagamos con nuestro trabajo. Criamos a Ricardo aquí. Valentina rió, un sonido que me puso la piel de gallina. Ay, Mercedes, no te pongas dramática. Solo estoy pensando en lo que es mejor para todos. Tú misma me has dicho que a veces te sientes cansada, que las escaleras te cuestan más trabajo. Mentía descaradamente. Yo nunca le había dicho nada de eso, pero lo decía con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia memoria. Mamá, habló Ricardo finalmente, pero su voz sonaba robótica, como si repitiera palabras que no eran suyas. Valentina tiene razón, sería más práctico. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No solo era la traición de ver a mi hijo ponerse en mi contra, sino la forma en que lo hacía, sin convicción, como un títere. No vamos a mudarnos de nuestra casa, dije con firmeza. Y esta conversación se acabó. El silencio que siguió era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Valentina dejó sus cubiertos en el plato con un ruido seco. Su máscara de mujer dulce comenzó a resquebrajarse. ¿Sabes qué, Mercedes? Su voz cambió completamente, volviéndose fría como hielo. Estoy harta de tus berrinches de señora mayor. Ricardo ya no es un niño para que lo manipules con tus dramas. ¿Mis dramas? Me levanté de la mesa,
sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. ¿Te parece un drama querer vivir en mi propia casa? ¡Basta!, gritó Valentina, levantándose también. Sus ojos brillaban con una furia que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «Ya basta de tus manipulaciones». Y entonces pasó. En un movimiento rápido y violento, tomó el tenedor de su lugar y lo estrelló contra mi mano derecha que estaba apoyada en la mesa. El dolor fue inmediato e intenso, como un rayo atravesando mis huesos. Grité, más por la sorpresa que por el dolor. Mi mano comenzó a sangrar inmediatamente, 2 agujeros profundos donde las púas se habían enterrado en mi piel. Eduardo se levantó de un salto, pero se quedó allí parado, mirando horrorizado pero sin actuar. Ricardo ni siquiera se movió, solo me miró con ojos vidriosos, como si lo que acababa de pasar fuera algo normal. «¡Estás loca!», grité, apretándome la mano herida contra el pecho. La sangre goteaba al suelo, manchando mi vestido navideño. Valentina se veía satisfecha, como si finalmente hubiera liberado algo que llevaba guardado mucho tiempo. «No, Mercedes, la loca eres tú, y ya es hora de que alguien te ponga en tu lugar». Mi esposo finalmente reaccionó. Voy por el kit de primeros auxilios», balbuceó, saliendo corriendo hacia nuestro cuarto. Me quedé allí, de pie en mi propio comedor, sangrando y humillada, mientras mi hijo seguía sentado como una estatua y mi nuera me miraba con desprecio. Esa fue la Navidad que cambió todo para siempre. Lo que Eduardo encontraría en nuestro cuarto en los siguientes minutos haría que esa herida en mi mano pareciera insignificante comparada con lo que realmente estaba en juego. Mi vida. Eduardo corrió hacia nuestro cuarto mientras yo permanecía en el comedor, presionando una servilleta contra mi mano sangrante. El dolor pulsaba con cada latido de mi corazón, pero algo peor se estaba gestando en mi pecho. Una mezcla de humillación y terror que no lograba comprender completamente. Valentina se había sentado de nuevo, como si nada hubiera pasado. Tomó su copa de vino y bebió tranquilamente, mientras Ricardo seguía inmóvil, mirando su plato con los ojos vacíos. Mi propio hijo no había dicho una sola palabra después de ver a su esposa atacarme. «Ricardo», susurré, tratando de alcanzar algo de humanidad en sus ojos. «¿No vas a decir nada?». Él levantó la mirada lentamente, y por un momento creí ver al niño que había criado. Pero entonces Valentina le puso la mano en el brazo, un gesto aparentemente tierno que a mí me pareció más bien una cadena invisible. «Mamá, tú la provocaste», dijo finalmente, su voz sonando extraña, como si fuera de otra persona. Valentina solo se defendió. Me quedé sin aliento. ¿Defenderse? ¿De qué se había defendido exactamente? ¿De mi negativa a abandonar mi propia casa? Ricardo me apuñaló con un tenedor, dije, levantando mi mano herida como evidencia. «Mira la sangre. Fue un accidente», intervino Valentina con esa voz melosa que ya conocía también. Me alteré y se me resbaló la mano. «Tú sabes cómo me pongo cuando me presionas, Mercedes». ¿La presionaba yo? Sentí como si estuviera viviendo en una realidad alternativa, donde las víctimas eran culpables y los agresores eran santos. En ese momento escuché pasos apresurados bajando las escaleras. Eduardo apareció con el kit de primeros auxilios en las manos, pero su cara estaba pálida como el papel. Sus ojos me buscaron inmediatamente, y en ellos vi algo que me heló la sangre. Miedo puro. Se acercó a mí con movimientos rígidos, casi robóticos. «Ven», me dijo en voz baja. «Vamos a curarte eso». Me llevó hacia la cocina, lejos de Valentina y Ricardo. Una vez allí, comenzó a limpiar mi herida con manos temblorosas, pero no era solo por la sangre. Eduardo había visto cosas peores en sus años como contador de un hospital. Esto era diferente. «Eduardo, ¿qué pasa?», susurré mientras él desinfectaba las heridas con alcohol. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Él me miró directo a los ojos, y luego se inclinó hacia mi oído. «En nuestro cuarto», susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. «Debajo de tu almohada encontré algo». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué cosa?». «Veneno para ratas», dijo, y las palabras cayeron sobre mí como piedras. Una caja, casi vacía, escondida justo donde apoyas la cabeza cada noche. El mundo se tambaló a mi alrededor.
Las heridas en mi mano de repente parecían insignificantes comparadas con lo que Eduardo acababa de revelarme. ¿Veneno para ratas? ¿En mi cama? ¿Estás seguro? Pregunté, aunque sabía que mi esposo no era hombre de bromas macabras. Completamente seguro. Y Mercedes hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo salir. Tiene tu nombre escrito con marcador en la caja. Mi nombre. En una caja de veneno para ratas, escondida debajo de mi almohada. De repente, todos los síntomas extraños de los últimos meses cobraron sentido. Las náuseas matutinas que atribuía a la edad, los dolores de cabeza constantes, esa fatiga que me tenía arrastrando los pies todo el día, los mareos que me hacían aferrarme a las paredes. Dios mío, murmuré, sintiendo como mis piernas se volvían gelatina. Me está envenenando. Eduardo asintió gravemente. Eso parece. Pero Mercedes, esto cambia todo. No podemos seguir actuando como si nada pasara. Miré hacia el comedor donde Valentina y Ricardo seguían sentados. Ella reía por algo, completamente relajada, como si acabara de disfrutar de una cena normal en lugar de haber atacado a su suegra. Él la miraba con adoración, como un perro fiel esperando órdenes. ¿Por qué no me defendiste allá adentro? Le pregunté a Eduardo, sintiendo una mezcla de gratitud y resentimiento. ¿Por qué siempre esperas a que estemos solos para reaccionar? Mi esposo bajó la cabeza, avergonzado. Tú sabes cómo soy, Mercedes. Odio los conflictos. Siempre he pensado que las cosas se resuelven hablando, con calma. Pero Eduardo me apuñaló y me está envenenando. ¿Qué más tiene que pasar para que reacciones? Él terminó de vendar mi mano en silencio. Cuando levantó la vista, vi algo diferente en sus ojos, una determinación que no había visto en años. Tienes razón, dijo finalmente. He sido un cobarde. Pero esto, señaló hacia mi mano vendada, esto ya es demasiado. Regresamos al comedor juntos. Valentina nos miró con curiosidad, como si tratara de descifrar qué habíamos hablado en privado. ¿Ya está mejor?, preguntó con falsa preocupación. De verdad fue un accidente, Mercedes. Espero que puedas perdonarme. Mother, la miré fijamente, viendo por primera vez a la mujer real detrás de esa máscara de nuera perfecta. Era una depredadora, una asesina paciente que había estado jugando un juego largo, esperando el momento perfecto para heredar lo que Eduardo y yo habíamos construido durante décadas. Valentina, dije con una voz que no reconocí como mía, fría y llena de una autoridad que no sabía que poseía. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Ella parpadeó, sorprendida por el cambio en mi tono. ¿Perdón? Escuchaste perfectamente. Fuera de mi casa. Los dos. Ricardo se levantó de un salto, finalmente mostrando alguna emoción. Mamá, no puedes hacer eso. Es Navidad. Ricardo, tu esposa me atacó con un tenedor en mi propia mesa. Ya no hay Navidad aquí. Fue un accidente, gritó Valentina, perdiendo por completo su compostura. Estás exagerando todo. No, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía corriendo por mis venas. Ya no voy a permitir que me trates así en mi propia casa. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. Valentina se puso de pie lentamente, y por primera vez desde que la conocía, vi su verdadera cara. Ya no había dulzura fingida, ni sonrisas ensayadas, solo odio puro. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz, dijo con voz venenosa. Ricardo, vámonos. Tu madre está loca. Y para mi horror absoluto, Ricardo asintió. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, me miró como si fuera una extraña peligrosa. Tienes razón, amor, le dijo a Valentina. Mi madre ha perdido la razón. Los vi recoger sus cosas y dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, Ricardo se volteó una última vez. Mamá, busca ayuda. En serio. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco que resonó por toda la casa. Eduardo y yo nos quedamos solos en el silencio más terrible que había experimentado en mi vida. Pero por primera vez en meses, en años quizás, pude respirar libremente. El veneno ya no estaba en mi casa. Ahora tenía que asegurarme de que nunca más pudiera regresar. Después de que se fueron, Eduardo y yo nos quedamos parados en medio de la sala como dos soldados después de una batalla.
El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que habíamos comprado en nuestro primer aniversario. Los platos sucios seguían en la mesa, las servilletas manchadas de sangre tiradas en el suelo, como evidencia de lo que acababa de pasar. Mercedes. Eduardo rompió el silencio, su voz temblando. Tenemos que subir a ver exactamente qué hay en nuestro cuarto. Asentí, aunque mis piernas se sentían como gelatina. Subimos las escaleras tomados de la mano, algo que no hacíamos desde que éramos jóvenes. Cuando llegamos a nuestra habitación, Eduardo se dirigió directamente hacia mi lado de la cama. Aquí, dijo, levantando mi almohada. Y ahí estaba, una caja verde de veneno para ratas, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. En la parte superior, con marcador negro, estaba escrito Mercedes, con la letra inconfundible de Valentina. La caja estaba casi vacía. Mis piernas cedieron y tuve que sentarme en el borde de la cama. ¿Cuánto tiempo crees que lleva ahí? Eduardo examinó la caja cuidadosamente. Por el peso y lo que queda, diría que meses. Mercedes, esto explica todo. Tus dolores de cabeza, las náuseas, esa fatiga constante que has tenido. Mai, me llevé las manos a la cara, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Me ha estado matando lentamente, Eduardo. En mi propia cama, donde se suponía que debía estar segura. Y lo peor, continuó mi esposo, su voz endureciéndose, es que lo ha estado haciendo bajo mis propias narices. Mientras yo insistía en mantener la paz familiar, esa mujer te estaba asesinando. Por primera vez en nuestros 38 años de matrimonio, vi a Eduardo realmente furioso. Sus manos temblaban, no de miedo sino de rabia contenida. ¿Cómo no me di cuenta? Siguió, caminando de un lado a otro. Todos esos síntomas, y yo te decía que fueras al doctor, que era normal de la edad. Dios mío, Mercedes, casi te mata y yo no hice nada. Eduardo, para, le dije, aunque yo también me sentía culpable. Los dos fuimos ingenuos. Nunca pensamos que alguien de nuestra propia familia sería capaz de algo así. Pero mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Todas las veces que Valentina había insistido en preparar mi té de manzanilla favorito. Las ocasiones en que había ofrecido cocinar para Eduardo y para mí, siempre sirviéndome primero con esa sonrisa dulce. Los comentarios sobre lo pálida que me veía, fingiendo preocupación. Eduardo, dije lentamente. Ella siempre insistía en prepararme bebidas, decía que quería ayudar, que era su forma de demostrar cariño. Mi esposo se detuvo en seco. ¿El té? Sí. Y los jugos naturales que hacía especialmente para mí. Decía que eran buenos para mi salud. Hija de... Eduardo se detuvo, respirando profundamente. Mercedes, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Por un momento consideré la idea, pero entonces pensé en Ricardo, en mi hijo que había elegido a esa mujer por encima de su propia madre. Pensé en todo lo que tendríamos que explicar, los interrogatorios, los periódicos locales hablando del drama familiar de los Herrera. No, dije finalmente. No todavía. ¿Cómo que no? Te intentó matar. Eduardo, si llamamos a la policía ahora mismo, sin más evidencia que esta caja, ¿qué crees que va a pasar? Ella va a decir que nosotros la pusimos ahí para incriminarla. Va a decir que estoy loca, que inventé todo porque no la acepto. Mi esposo se sentó a mi lado, con la cabeza entre las manos. Entonces, ¿qué hacemos? Una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en meses, tal vez años, mi mente estaba completamente clara. Vamos a ser más inteligentes que ella. Eduardo me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Valentina comete un error al creer que somos dos viejos indefensos. Ha subestimado completamente a quien está tratando de destruir. Me levanté y caminé hacia mi tocador, donde guardaba algunos documentos importantes. Saqué una carpeta que contenía copias de nuestro testamento, las escrituras de la casa y algunos otros papeles legales. Eduardo, mañana temprano vamos a ir con el abogado. Vamos a cambiar nuestro testamento completamente. ¿Para dejarle todo a una fundación benéfica en lugar de a Ricardo? No, dije, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad de mi voz. Para asegurarme de que ni Ricardo ni Valentina vean un solo peso de lo que hemos construido. Pero eso es solo el comienzo. Pasé el resto de la noche despierta, planeando.
Eduardo se quedó dormido a mi lado, roncando suavemente, pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la cara de satisfacción de Valentina cuando me clavó el tenedor en la mano. A las 6 de la mañana, ya tenía un plan completo. Primero, íbamos a documentar todo: las heridas de mi mano, la caja de veneno, cualquier evidencia física que pudiéramos preservar. Segundo, iba a ir al médico para hacerme exámenes de sangre que mostraran rastros de veneno en mi sistema. Tercero, íbamos a investigar todo sobre Valentina, su pasado, sus antecedentes, cualquier cosa que pudiéramos usar en su contra. Y cuarto, el más importante, iba a hacer que se metiera en un problema tan grande que su única opción fuera irse de nuestras vidas para siempre. Eduardo despertó alrededor de las 7 y me encontró ya vestida, con café preparado y una libreta llena de notas. ¿Dormiste algo?, preguntó, frotándose los ojos. No necesité dormir. Necesité planear. Le mostré mi lista. Sus ojos se fueron abriendo más y más mientras leía. Mercedes, esto es muy elaborado. ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos? Eduardo, esa mujer intentó matarme. No solo eso, me ha estado torturando psicológicamente durante años. Ha convertido a mi hijo en su títere y anoche me atacó físicamente en mi propia mesa de Navidad. ¿Tú crees que voy a quedarme de brazos cruzados? Mi esposo me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente. Y quizás era cierto. Quizás por primera vez en décadas, la verdadera Mercedes estaba despertando. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Sonreí por primera vez desde la noche anterior. Necesito que seas el hombre que sé que puedes ser. Necesito que me apoyes completamente. Sin dudas. Sin tratar de mantener la paz. ¿Puedes hacer eso? ¿Bye? Eduardo se enderezó y vi un destello del hombre joven del que me enamoré hace casi 4 décadas. Sí, es hora de que defienda a mi esposa como debía haberlo hecho desde el principio. Desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A las 9 en punto, Eduardo llamó a nuestro abogado, licenciado Morales, y pidió una cita urgente. ¿Para qué le dijiste que era?, pregunté. Para actualizar nuestro testamento y discutir algunas cuestiones legales familiares, respondió. No quise dar detalles por teléfono. A las 10 mi teléfono sonó. Era Ricardo. Mamá. Su voz sonaba cansada. Necesitamos hablar. Lo de anoche se salió de control. Tienes razón, respondí con voz calmada. Se salió de control cuando tu esposa me enterró un tenedor en la mano. Fue un accidente, mamá. Valentina está destrozada. No ha parado de llorar desde que llegamos a casa. Claro que estaba llorando. Probablemente de frustración porque su plan había sido descubierto antes de que pudiera completarlo. Ricardo, tu esposa me atacó. Eso no fue un accidente. Mamá, por favor. Ella solo se alteró. Tú sabes cómo se pone cuando se siente atacada. ¿Cuándo se había vuelto mi hijo tan ciego? ¿O siempre había sido así y yo no me había dado cuenta? Ricardo, no voy a discutir esto contigo. Si quieres hablar, puedes venir tú solo. Valentina no es bienvenida en esta casa. Eso es ridículo. Es mi esposa, y yo soy tu madre, la madre a quien tu esposa agredió físicamente anoche. Hubo una pausa larga. Mamá, si no aceptas a Valentina, no me vas a ver más. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo me estaba dando un ultimátum. Entonces supongo que no te voy a ver más, dije, y colgué el teléfono. Eduardo me abrazó mientras lloraba. Pero entre las lágrimas sentí algo más, determinación pura. Si Ricardo había elegido a una mujer que intentó matarme por encima de su propia madre, entonces había perdido el derecho a llamarse mi hijo. Era hora de que Valentina descubriera que había escogido a la víctima equivocada. El licenciado Morales había sido nuestro abogado durante más de 15 años. Un hombre serio, de unos 50 años, con experiencia en casos familiares complicados. Cuando le mostré mi mano vendada y le expliqué lo que había pasado la noche de Navidad, su expresión se volvió grave. Mercedes, esto es muy serio, dijo, tomando notas meticulosamente. ¿Tienen la caja de veneno? Eduardo la puso sobre su escritorio. El licenciado Morales la examinó cuidadosamente, especialmente mi nombre escrito en la parte superior. Esto necesita ser analizado por la policía científica, dijo.
Pero antes de dar ese paso, necesitamos construir un caso sólido. Una acusación así no puede fallar. ¿Qué necesitamos?, pregunté. Primero, evidencia médica. Necesito que vaya inmediatamente a hacerse exámenes de sangre y orina para detectar rastros de raticida en su sistema. También fotografías profesionales de las heridas en su mano. Saqué mi libreta donde había estado escribiendo desde la madrugada. Ya tengo una cita con el doctor Ramírez esta tarde, y Eduardo tomó fotos anoche con su teléfono. Perfecto. Segundo, necesitamos documentar todo patrón de comportamiento extraño o amenazante de parte de su nuera. Fechas, testigos, cualquier cosa que puedan recordar. Eduardo y yo intercambiamos miradas. Teníamos mucho que contar. Licenciado, dije, creo que necesita saber algo sobre los últimos 5 años. Durante la siguiente hora, le conté todo. Cómo Valentina había llegado a nuestras vidas como la novia perfecta de Ricardo, dulce y encantadora. Cómo gradualmente había comenzado a aislarlo de nosotros, haciendo comentarios sutiles sobre lo controladores que éramos, lo anticuados de nuestros valores. Le conté sobre las veces que había insistido en preparar mis bebidas, siempre con esa sonrisa falsa, sobre cómo había empezado a sentirme enferma con más frecuencia después de sus visitas, sobre los comentarios venenosos disfrazados de preocupación por mi salud. Mi esposa comenzó a tener síntomas hace aproximadamente 8 meses, agregó Eduardo. Dolores de cabeza constantes, náuseas matutinas, fatiga extrema. Los doctores no encontraban nada específico. ¿Coincide eso con algún cambio en las visitas de su nuera?, pensé cuidadosamente. Hace 8 meses fue cuando Ricardo perdió su trabajo en la empresa constructora. Valentina comenzó a venir más seguido, supuestamente para apoyarnos mientras Ricardo buscaba trabajo, pero siempre venía sola. El licenciado Morales siguió tomando notas. ¿Y cuándo comenzaron las conversaciones sobre su testamento o su propiedad? Hace aproximadamente 6 meses, respondió Eduardo. Primero fueron comentarios casuales sobre lo grande que era la casa para nosotros dos. Después se volvieron sugerencias más directas sobre mudarnos a un lugar más pequeño. ¿Tienen alguna razón para creer que su nuera tiene conocimiento específico sobre su situación financiera? Esa pregunta me hizo pausar. Eduardo, ¿recuerdas cuando Valentina se ofreció a ayudarme a organizar mis documentos médicos el mes pasado? Mi esposo frunció el ceño. Sí, dijiste que había sido muy servicial. Estuvo revisando mi escritorio durante casi 2 horas. Dijo que estaba ayudando, pero ahora que lo pienso, hizo muchas preguntas sobre nuestros seguros, nuestros ahorros. El licenciado Morales levantó la vista de sus notas. Mercedes, necesito que piense muy cuidadosamente. ¿Hay alguna posibilidad de que su nuera tenga acceso a copias de documentos financieros importantes? El estómago se me hundió. Eduardo, ¿dónde guardé las copias del testamento que sacamos el año pasado? En tu escritorio, en el cajón superior derecho. Nos miramos con horror. Valentina había tenido acceso completo a toda nuestra información financiera durante semanas. ¿Licenciado?, dijo Eduardo con voz temblorosa. ¿Qué significa esto? Significa que ella sabía exactamente cuánto tenían que ganar con la muerte de Mercedes, y eso le da motivo para el envenenamiento gradual. La sala se quedó en silencio mientras procesábamos las implicaciones. Valentina no solo había intentado matarme, lo había hecho con pleno conocimiento de lo que obtendría a cambio. ¿Qué más necesitamos para construir el caso?, pregunté, sorprendiéndome por lo calmada que sonaba mi voz. Necesitamos investigar su pasado. Con su permiso, puedo contratar a un investigador privado para revisar sus antecedentes. Si ha hecho esto antes, probablemente hay un patrón. Hágalo, dije inmediatamente. También recomiendo que cambien inmediatamente todos sus documentos legales. Testamento, poderes notariales, beneficiarios de seguros, todo. Y que lo hagan de manera que si algo les llega a pasar en los próximos meses, ella no obtenga nada. Pasamos las siguientes 2 horas modificando completamente nuestros asuntos legales. Ricardo quedó completamente excluido del testamento. En su lugar, nuestros bienes irían a varias organizaciones benéficas, con una porción pequeña destinada a un fondo educativo para niños necesitados en honor a la memoria de mi madre. Una pregunta importante, dijo el licenciado Morales cuando terminamos.
¿Están considerando una denuncia penal inmediata? Eduardo me miró, esperando mi respuesta. Quiero esperar a tener todos los resultados, los exámenes médicos, la investigación de antecedentes, toda la evidencia posible. Es una decisión inteligente. Cuando presentemos este caso, queremos que sea impecable. Esa tarde, el doctor Ramírez me recibió en su consulta con preocupación evidente. Era nuestro médico familiar desde hacía más de 20 años y conocía mi historial médico perfectamente. Mercedes, estos síntomas que me describes son muy preocupantes, dijo después de examinar mi mano y escuchar mi historia. Vamos a hacer un panel completo de análisis, incluyendo pruebas específicas para detectar raticidas en tu sistema. ¿Qué tan peligroso ha sido esto?, pregunté. Si realmente has estado expuesta a envenenamiento gradual durante meses, el daño podría ser significativo. Los raticidas modernos pueden causar problemas de coagulación, daño hepático, problemas neurológicos. Se detuvo, viendo mi expresión. Pero el hecho de que estés aquí, consciente y funcionando, es una buena señal. Las enfermeras tomaron varias muestras de sangre y orina. El doctor Ramírez también fotografió profesionalmente las heridas en mi mano para documentar la evidencia médica. Los resultados estarán listos en 3 días, me dijo al salir. Mercedes, quiero que sepas que si estos análisis confirman envenenamiento, estoy legalmente obligado a reportarlo a las autoridades. Lo entiendo, doctor. Es exactamente lo que necesitamos que pase. Durante los siguientes días, Eduardo y yo caímos en una rutina extraña. Por las mañanas, actuábamos como cualquier pareja jubilada normal. Desayunábamos, leíamos el periódico, cuidábamos el jardín, pero por las tardes, nos convertíamos en detectives, documentando cada recuerdo, cada incidente, cada señal de alerta que habíamos ignorado durante años. El investigador privado, un hombre llamado Detective Ruiz, nos llamó el segundo día. Señora Mercedes, he encontrado información muy interesante sobre Valentina Moreno, dijo su voz grave por teléfono. ¿Pueden reunirse conmigo mañana en mi oficina? ¿Qué tipo de información?, pregunté, con el corazón acelerado. El tipo que confirma sus sospechas. Esta no es la primera vez que la señorita Moreno ha estado involucrada en situaciones familiares complicadas. Eduardo y yo nos miramos. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta de investigar antes de actuar. Valentina tenía un pasado, y estábamos a punto de descubrirlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Ricardo. Mamá, Valentina quiere disculparse contigo en persona. ¿Podrían venir a cenar el domingo? Mi mano se tensó en el auricular. ¿Disculparse? ¿Después de intentar matarme? Ricardo, tu esposa no es bienvenida en mi casa, dije firmemente. Mamá, por favor, está destrozada por lo que pasó. Fue un accidente, en serio. Si quiere disculparse, puede escribir una carta, pero no va a poner un pie en mi casa. Entonces iré yo solo el domingo. Necesitamos hablar. Después de colgar, Eduardo me preguntó, ¿qué piensas hacer? Una sonrisa fría cruzó por mi cara. Creo que es hora de que Ricardo sepa exactamente qué tipo de mujer eligió sobre su propia madre. Los resultados de los análisis y la investigación de antecedentes llegarían en las próximas 48 horas. Y después de eso, Valentina iba a descubrir que había subestimado completamente a su víctima. El viernes por la mañana, el doctor Ramírez me llamó personalmente. Su voz sonaba grave y preocupada. Mercedes, necesito que vengas a mi consulta inmediatamente. Los resultados están listos y tenemos que hablar. Eduardo y yo llegamos a su oficina 1 hora después. El doctor tenía varios papeles extendidos sobre su escritorio, todos con números y gráficos que no entendía, pero su expresión me decía todo lo que necesitaba saber. Mercedes, los análisis confirman presencia significativa de warfarina en tu sistema, dijo directamente. Es el componente activo en la mayoría de los raticidas modernos. Los niveles indican exposición continua durante aproximadamente 6 a 8 meses. Eduardo tomó mi mano con fuerza. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Mercedes ha estado siendo envenenada sistemáticamente durante meses. La warfarina interfiere con la coagulación de la sangre y puede causar hemorragias internas fatales
si se administra en dosis suficientes durante tiempo prolongado. Me sentí mareada. ¿Cuán cerca estuve de...? Si la exposición hubiera continuado por algunos meses más, especialmente si las dosis hubieran aumentado, los resultados habrían sido fatales. Respondió sin suavizar las palabras. Mercedes, alguien estaba tratando de matarte muy lentamente. Esa misma tarde, nos reunimos con el detective Ruiz en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, ex policía, con ojos astutos que parecían ver a través de las mentiras. Señora Mercedes, lo que he descubierto sobre Valentina Moreno es perturbador. Comenzó, abriendo una carpeta gruesa. Su nombre real es Valentina Sánchez. Ha estado usando el apellido Moreno durante los últimos 7 años. ¿Por qué cambiaría su apellido?, pregunté. Porque en 2016, en la ciudad de Guadalajara, fue investigada en conexión con la muerte sospechosa de su suegro, un hombre de 78 años llamado Fernando Moreno. El caso nunca fue a juicio por falta de evidencia, pero la familia del fallecido la acusó públicamente de envenenamiento. Eduardo y yo nos miramos con horror. ¿Hay más? Sí. En 2018, en Monterrey, otra familia política la acusó de intentar envenenar a la madre de su entonces esposo. Esa vez hubo evidencia médica, pero ella desapareció antes de que pudieran arrestarla. El detective Ruiz sacó más documentos. También he investigado su situación financiera actual. Valentina tiene deudas de juego por más de 200,000 pesos. Ha estado apostando compulsivamente durante años. Todo comenzaba a tener sentido. ¿Las casas de juego están presionándola para que pague? Exactamente. Y según mis contactos, le han dado hasta fin de año para liquidar la deuda o enfrentar consecuencias serias. Entonces necesitaba mi dinero urgentemente, murmuré. Necesitaba su herencia urgentemente, corrigió el detective Ruiz. Y según el testamento que ella revisó en su escritorio, habría heredado todo a través de Ricardo. El licenciado Morales llegó 1 hora después para revisar toda la evidencia juntos. Los resultados médicos, la investigación de antecedentes, las fotografías de mis heridas, la caja de veneno con mi nombre. Tenemos un caso sólido para tentativa de homicidio, dijo después de revisar todo. Pero Mercedes, necesito preguntarle algo importante. ¿Realmente quiere llevar esto a los tribunales? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué no querría hacerlo? Porque un juicio penal significa exposición pública. Los medios locales van a cubrir la historia. Su familia va a estar en el centro de un escándalo. Y Ricardo va a tener que testificar, probablemente en contra de su esposa. Pensé en mi hijo, en cómo había elegido a Valentina sobre mí, en cómo me había mirado como si estuviera loca cuando le dije que su esposa me había atacado. ¿Cuáles son mis otras opciones? Podemos usar toda esta evidencia para presionar a Valentina legalmente sin ir a juicio. Una demanda civil por daños, una orden de restricción permanente. Y podemos obligarla a firmar un acuerdo donde acepta alejarse de ustedes para siempre. ¿Y las consecuencias financieras para ella? El licenciado Morales sonrió ligeramente. Ahí es donde podemos ser creativos. Podemos demandarla por daños físicos, psicológicos, dolor y sufrimiento. Con la evidencia que tenemos, podríamos conseguir una indemnización significativa. ¿Cuánto? Con un buen argumento. Probablemente entre 800,000 y 1,200,000 pesos. Eduardo silbó por lo bajo. Eso sería suficiente para pagar sus deudas de juego y más. Exactamente. Pero aquí está la parte inteligente. Estructuramos el acuerdo de manera que ella tenga que pagar esa cantidad durante varios años. Si viola cualquier término del acuerdo, si se acerca a ustedes, si contacta a Ricardo, la cantidad se duplica inmediatamente. La idea me gustaba más que un juicio público. ¿Qué más podemos incluir? Una orden de restricción permanente. No puede acercarse a menos de 500 metros de su casa, su iglesia, los lugares que frecuentan. También podemos incluir una cláusula de confidencialidad. Si ella habla públicamente sobre ustedes o trata de difamarlos, las penalidades aumentan. ¿Y qué pasa con Ricardo? Ah, esa es la parte más inteligente, dijo el detective Ruiz. Con la evidencia que tenemos, podemos presentar esto de manera que Ricardo tenga que elegir. O se divorcia de Valentina y mantiene una relación con ustedes, o pierde cualquier posibilidad de herencia y contacto familiar para siempre.
Esa noche, Eduardo y yo hablamos durante horas. Era una decisión difícil, pero finalmente llegamos a un acuerdo. No quiero arrastrar esto por los tribunales durante años, le dije. Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Y quiero que pague por lo que hizo. ¿Y si Ricardo elige quedarse con ella? Esa pregunta me dolió, pero ya había tomado mi decisión. Entonces habrá elegido a una mujer que intentó matar a su madre. Y tendrá que vivir con las consecuencias de esa decisión. El sábado por la mañana, el licenciado Morales presentó la demanda civil y solicitó las órdenes de restricción temporal. También envió una carta legal a Valentina y Ricardo, informándoles que tenían 48 horas para responder antes de que se iniciaran los procedimientos penales. ¿Crees que van a aceptar negociar? Le pregunté a Eduardo mientras esperábamos. Con la evidencia que tenemos, no tienen opción, respondió. La pregunta es si Ricardo va a ser lo suficientemente inteligente para ver la realidad. El domingo por la mañana, Ricardo llamó. Su voz sonaba completamente diferente, quebrada y confundida. «Mamá, recibimos la carta del abogado. ¿Qué está pasando? Valentina realmente te...» «Ricardo, necesitamos hablar. Tú solo. Y necesitas ser hoy». Hubo una pausa larga. «Valentina dice que todo es mentira, que ustedes están tratando de destruirla. Ricardo, tengo evidencia médica que prueba que he estado siendo envenenada durante meses. Tengo investigaciones de antecedentes que muestran que ella ha hecho esto antes con otras familias. ¿Realmente crees que inventaría algo así?» Otra pausa. Más larga. «Voy para allá. Solo. Dame una hora». Después de colgar, Eduardo me abrazó. «¿Estás lista para esto?» «He estado lista desde el momento en que encontramos esa caja de veneno debajo de mi almohada», respondí. «Es hora de que mi hijo vea quién es realmente la mujer que eligió sobre su familia». La conversación que vendría determinaría no solo el futuro de mi relación con Ricardo, sino también si Valentina pagaría finalmente por sus crímenes. Una cosa era cierta: los días de ser una víctima silenciosa habían terminado para siempre. Ricardo llegó a nuestra casa exactamente una hora después de la llamada. Cuando abrí la puerta, me impactó ver lo demacrado que se veía. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y sus manos temblaban ligeramente. No parecía el hombre que había defendido ciegamente a su esposa hace una semana. «Mamá», dijo con voz ronca, «necesito que me digas exactamente qué está pasando». Lo llevé a la sala donde Eduardo ya tenía todos los documentos preparados sobre la mesa de centro: los análisis médicos, las fotografías de mis heridas, la caja de veneno, el reporte del detective privado, todo organizado como evidencia en un juicio. Ricardo se sentó lentamente, mirando los papeles como si fueran explosivos. «¿Qué es todo esto?» «Es la prueba de que tu esposa ha estado tratando de matarme durante los últimos 8 meses», dije directamente, sin suavizar las palabras. Le expliqué todo: los resultados médicos que confirmaban envenenamiento por warfarina, la caja de veneno encontrada debajo de mi almohada con mi nombre escrito por ella, la investigación que mostraba que Valentina había hecho esto antes con otras familias. Con cada revelación, veía cómo la cara de Ricardo se descomponía más. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos, sosteniendo el reporte médico con manos temblorosas. Pero ella dijo que ustedes habían plantado esas cosas para incriminarla», susurró finalmente. Eduardo se inclinó hacia adelante. «Ricardo, hijo, tu madre ha estado enfermándose gradualmente durante meses. ¿No notaste cómo se veía cada vez más pálida y débil? ¿Cómo siempre tenía dolores de cabeza después de las visitas de Valentina? Yo pensé que era por la edad, por el estrés», admitió Ricardo, su voz quebrándose. «Valentina siempre decía que ustedes exageraban sus síntomas para llamar la atención». Le mostré el reporte del detective Ruiz sobre los antecedentes de Valentina. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía sobre las muertes sospechosas en Guadalajara y Monterrey. «Su nombre real ni siquiera es Valentina Moreno», le dije. «Es Valentina Sánchez. Ha estado mintiendo sobre su identidad desde el día que la conociste». Ricardo dejó caer los papeles. «Dios mío, ¿qué he hecho? Has elegido a una asesina por encima de tu propia madre», respondí con una calma que me sorprendió. «Has defendido a alguien que estaba matando lentamente a la mujer que te dio la vida.
Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de mi hijo. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada de esto. ¿En serio no sabías nada, Ricardo? ¿No notaste cómo siempre insistía en preparar mis bebidas? ¿Cómo siempre se ofrecía a cocinar para nosotros? ¿Cómo empezaste a distanciarte de nosotros justo cuando ella llegó a tu vida? Ricardo se cubrió la cara con las manos. Ella siempre tenía una explicación para todo. Decía que ustedes eran controladores, que no la aceptaban porque no era lo suficientemente buena para mí. Yo le creí. Y cuando te dije que me había atacado con un tenedor, también le creíste a ella en lugar de a mí. Sí, admitió, su voz apenas audible. Le creí cuando dijo que había sido un accidente. Pensé que estabas exagerando porque no la soportabas. Eduardo intervino. Ricardo, necesitas saber algo más. Valentina revisó todos nuestros documentos financieros hace un mes. Sabía exactamente cuánto heredarías cuando tu madre muriera. Mi hijo levantó la cabeza lentamente. ¿Cuánto? Aproximadamente 3 millones de pesos entre la casa, los ahorros y los seguros de vida, respondí. Y ella también sabía que tiene deudas de juego por más de 200,000 pesos. Ricardo se quedó paralizado. ¿Deudas de juego? Valentina no juega. Me lo habría dicho. Le mostré esa parte del reporte del detective. Los registros de los casinos, las deudas acumuladas, las amenazas de los prestamistas. Por eso necesitaba que yo muriera antes de fin de año, expliqué, para pagar sus deudas y empezar una nueva vida en otra ciudad, contigo o sin ti, sin mí, murmuró Ricardo, y algo en su expresión me dijo que finalmente estaba viendo la verdad completa. ¿Qué quieres decir? Hace 2 semanas encontré unos papeles de divorcio en su bolsa. Ya estaban llenos, solo faltaba su firma. Cuando le pregunté, dijo que los había sacado por error de una oficina donde había ido a arreglar unos documentos. Se rió amargamente. ¡Más mentiras! El silencio llenó la habitación. Podía ver a mi hijo procesando 5 años de manipulación, de mentiras, de control psicológico. Era doloroso de presenciar, pero necesario. Mamá, dijo finalmente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar el hecho de que elegiste a una asesina sobre tu madre, respondí honestamente, pero puedes elegir hacer lo correcto ahora. ¿Qué significa eso? Eduardo le explicó el acuerdo legal que habíamos estructurado, la demanda por daños, la orden de restricción, la indemnización de 1 millón de pesos que Valentina tendría que pagar durante varios años. Si acepta este acuerdo y se aleja de nuestras vidas para siempre, no presentaremos cargos penales, expliqué. Pero tiene que ser para siempre, Ricardo. Si la mantienes en tu vida, si permites que tenga algún contacto con nosotros, todo el acuerdo se cancela y va directamente a la cárcel. Entiendo, dijo, limpiándose los ojos. ¿Y qué pasa conmigo? Esa era la pregunta que había estado esperando. Eso depende de ti. Si realmente quieres una segunda oportunidad conmigo, si realmente te arrepientes de haberte puesto en mi contra, entonces necesito verte divorciarte de esa mujer inmediatamente. ¿Y si no lo hago? Entonces habrás elegido definitivamente, y nunca más serás bienvenido en mi vida o en mi testamento. Ricardo asintió lentamente. Dame 24 horas. Necesito confrontarla con toda esta evidencia. Ricardo, le dije antes de que se fuera, ten mucho cuidado. Ahora que sabe que hemos descubierto todo, podría volverse desesperada. Una persona capaz de envenenar lentamente a su suegra es capaz de cualquier cosa. Al día siguiente, el licenciado Morales recibió una llamada. Valentina aceptaba todos los términos del acuerdo. Pagaría la indemnización, aceptaría la orden de restricción permanente y se alejaría de nuestras vidas para siempre. ¿Y Ricardo? Pregunté. Va a presentar los papeles de divorcio mañana, respondió el abogado. También quiere saber si puede venir a hablar con ustedes una vez que Valentina se haya ido de la ciudad. 2 semanas después, observé desde mi ventana cómo Valentina subía sus maletas al auto. Se iba de la ciudad para siempre, llevándose consigo años de mentiras y manipulación. Tenía un cheque por 50,000 pesos como primer pago de la indemnización y un documento legal que le recordaba que si alguna vez trataba de contactarnos, esa cantidad se duplicaría. Ricardo vino esa tarde. Solo. Se veía diferente, más como el hombre que había criado,
aunque marcado por la experiencia. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras tomábamos café en la misma mesa donde Valentina me había atacado. Libre, dijo después de pensar un momento. Aterrorizado, pero libre. No me había dado cuenta de lo controlado que estaba hasta que se fue. Eduardo y yo habíamos decidido darle otra oportunidad, pero con condiciones claras. Terapia psicológica para entender cómo había caído bajo el control de Valentina. Visitas regulares, pero supervisadas al principio. Y sobre todo, una comprensión completa de que había perdido mi confianza absoluta y tendría que ganársela de nuevo. ¿Me perdonas, mamá?, preguntó antes de irse. Te perdono, dije honestamente, pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Has aprendido una lección muy cara, Ricardo. Asegúrate de que valga la pena. 3 meses después, Eduardo y yo estábamos desayunando cuando llegó un sobre por correo certificado. Era un cheque por 100,000 pesos. El segundo pago de la indemnización de Valentina. ¿Qué vas a hacer con todo este dinero?, me preguntó Eduardo. Sonreí, pensando en la nueva vida que habíamos construido. Vamos a hacer ese viaje a Europa que siempre quisimos. Vamos a remodelar la cocina. Y vamos a donar una parte a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué eso último? Porque ahora entiendo lo que es sentirse atrapada por alguien que parece amarte, pero en realidad quiere destruirte. Si mi historia puede ayudar a otras mujeres a reconocer las señales, entonces todo esto habrá valido la pena. Esa noche, mientras Eduardo preparaba la cena y Ricardo ayudaba con los platos, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que dinero o venganza. Había recuperado mi poder, mi voz, mi capacidad de defender lo que era correcto. Valentina había subestimado completamente a la mujer que trató de destruir. Pensó que era solo una vieja vulnerable que sería fácil de manipular y eliminar. En lugar de eso, descubrió que había elegido a la víctima equivocada. Y ahora, cada mes cuando llegaba su cheque de indemnización, era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. De que no importa cuánto tiempo trate a alguien de lastimarte, siempre hay una oportunidad de recuperar tu poder y exigir justicia. La mujer que me apuñaló con un tenedor en Navidad había desaparecido para siempre de nuestras vidas, y la mujer que había emergido de esa experiencia era más fuerte, más sabia y completamente libre.